que el proyecto de ley presenta déficits fiscales al menos hasta el 2031. El Consejo Fiscal Autónomo destroza el proyecto de reconstrucción de José Antonio Kast. No puede ser. Ya, si tampoco están así, lo cuestiona duramente y advierte los riesgos que tiene para la sostenibilidad fiscal. Pero vamos a revisar el informe porque Somos gente inteligente. aquí lo tenemos, y al inicio nos señalan que el análisis se centra exclusivamente en aspectos fiscales, sin emitir juicios sobre la política pública, una especie de disclaimer. Y entonces yo me pregunto, ¿Cuál es el veredicto? Bueno, vamos por parte. Primero nos muestran que de los últimos 18 años solo 2 han tenido superávit, ¿Estamos o no estamos? y que la deuda pública cerró 2025 en 41,5% del PIB. A mi juicio no hay ningún problema. Ahora sí a las proyecciones. Si se aprueba el proyecto de ley, el fisco recibirá menos ingresos al menos hasta 2050. ¿Qué está pasando? En teoría, eso se irá solventando a medida que aumenta el crecimiento. Eso es falso. Porque vamos a continuar con déficit fiscal hasta 2031, y eso siendo optimistas siempre que el crecimiento nos acompañe. Si no tenemos suerte, van a... Transformar a Chile en el mamarracho que querían. Estos son algunos de los riesgos fiscales que tiene el proyecto de ley. Primero que nada, si no se obtienen los ingresos proyectados por la vía del crecimiento, nos va a generar un deterioro fiscal adicional al que ya tenemos. Y es que aquí están jugando a las apuestas. ¿por qué no? ¿Y por qué no? Ahora, si la rebaja de impuestos de primera categoría a las grandes empresas no propicia las inversiones y el crecimiento proyectado, se va a ampliar el déficit fiscal que ya tenemos. Y recordar que las grandes empresas solo representan el 3% del total. ¿Quién es el vulnerable acá? El crédito al empleo va a ser un costo adicional que tendrá que asumir el Estado, y como es una especie de subsidio a la contratación, se puede prestar para que la empresa hagan sus chanchullos por ahí, con fragmentación de contratos, multiroot o reclasificando remuneraciones. ¿Qué está pasando? Esto es una locura. Por la exención del pago de contribuciones a mayores de 65 años, el Estado compensará a los municipios por la plata que no les va a llegar. Eso va a agregar una presión fiscal permanente, y considerar que cualquiera podría traspasar su vivienda a las personas mayores de su familia para no pagar contribuciones. Mira, si hasta la SOA Matei está en contra de esta medida. ¿Y cómo se va a financiar esta maravilla de proyecto? Recortes por aquí, recortes por allá. Un recorte te saludará. Sectores más afectados: salud, educación y vivienda. ¿Cómo no te va a dar rabia esto? Aquí un poquito más de detalle, no nos queda mucho tiempo, pero ustedes pueden ir directamente a la plataforma del Consejo Fiscal Autónomo y revisar el informe. Para que reaccionen. Conclusiones. Se deben corregir los desequilibrios fiscales existentes, con una estrategia de mediano plazo que sea exigente pero a la vez realista y creíble. Y nosotros no hablamos de eso. El proyecto de ley presenta déficit fiscales al menos hasta 2031. La incertidumbre es asimétrica, los costos son ciertos y predecibles, pero los beneficios son inciertos, graduales y condicionados. Que es totalmente diabólico. Absolutamente. El candidato Kast cuestionaba que el gobierno de Boric no le hiciera caso al Consejo Fiscal Autónomo. como dirían los jóvenes, 3 doritos después. El presidente Kast no le hace caso al Consejo Fiscal Autónomo. Uno puede tener derecho a equivocarse, uno se puede equivocar en la vida.